La festividad de San Cayetano tiene, por supuesto, una historia muy especial, ¿no? Es el santo del trabajo, del paz, pan y trabajo. Son miles, cientos de miles los argentinos que en esa fecha, el 7 de agosto, particular atención a esta festividad. Y como siempre ocurre en estos casos, hay innumerables fieles que acuden en agradecimiento en algunos, otros en reclamo, en pedidos, otros. Se presta mucha atención a la posición que fijan los referentes de la Iglesia. Estoy hablando no de esta oportunidad, sino de 30 años de oportunidad de escuchar San Cayetanos, y lo que ocurre por vía separada de organizaciones o grupos sindicales, políticos, sociales, que aprovechan esa oportunidad para expresarse. De todo eso, que ha sido el escenario en Liniers, la festividad central, pero en cada punto del país, también acá en Córdoba, hemos escuchado temprano al arzobispo Jorge García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, marcando claramente algunos ejes que están en línea con problemáticas que estamos discutiendo los argentinos, jubilados, discapacitados, pobreza, desempleo. Vamos a escuchar lo que dijo el arzobispo de Córdoba, que también fue... A ver, escúchenlo ustedes, yo no opino, primero escúchenlo. Qué triste, qué cosa más triste. Que sí, cuando se falta el respeto, cuando se falta delicadeza con los vulnerables, estamos en nivel de decadencia y de miserabilidad. Los vulnerables en este caso le habían preguntado por jubilados y discapacitados a Monseñor Rossi. Está en línea Monseñor Sergio Buenanueva, que es obispo de San Francisco, aquí en la provincia de Córdoba. El gusto de saludarte, Padre Sergio, ¿cómo estás? Buen día. Hola Miguel, muy buenos días. Siempre tengo que explicar que a Monseñor debería tratarlo de usted, pero no me sale, así que es tuteo y es más natural. Con gusto. Bueno, sí. Primero que nada, ¿esto es algo acordado? O sea, los obispos, los arzobispos se comunican, se ponen de acuerdo, dicen vamos a fijar una posición en ciertos temas, o esto es espontáneo, Monseñor? No, tiene mucho de espontáneo, pero también de que tenemos realmente una visión común. Hace unos días la comisión ejecutiva de la que Ángel Rossi forma parte, es el presidente, los dos vicepresidentes y el secretario de la conferencia episcopal, sacaron una declaración, pero recogiendo lo que suele ser nuestro parecer común. Mira, yo lo pensaba y lo dije ayer. Si uno mira, vos hacías referencia a los 30 años, o desde la época en que la fiesta de San Cayetano ha adquirido esta fisonomía fuerte de peregrinación y de súplica por la paz, el pan y el trabajo. Digo, los obispos y las comunidades cristianas, hoy estamos donde hemos estado siempre, junto con nuestro pueblo que reza y que lleva a estos lugares y en estas fechas todo lo que tiene en el corazón, también las penurias que significa la vida social y económica de Argentina, con acentos distintos. García Cuerva, como Ángel recién, vos hiciste un fragmento de sus declaraciones, ponen acento en estos vulnerables, especialmente vulnerables, que son los ancianos, los jubilados, los que tienen comprometidas las fuentes de trabajo, ¿no? Como el otro acento que también García Cuerva puso, que es el clima de convivencia y sobre el que hemos hablado otras veces, ¿no? Me parece que lo marcamos tempranito, Sergio, escuchamos a García Cuerva, esa referencia sobre todo que hace a la naturalización de la crueldad, que hay, es un punto muy subrayado por el arzobispo. Lo que pasa es que inevitable sería muy ingenuo, ¿no? Sospechosamente ingenuo, no asociar este mensaje en este momento sobre vulnerables, jubilados, discapacitados, desempleados, los que revuelven la basura, no vincularlo con un contexto político donde se ha dado una batalla legislativa con derrota para el gobierno en estos temas y con posible impacto en la cuestión del déficit fiscal, que es la base de la estrategia de un gobierno. ¿No hay riesgo en esto de politización del mensaje de la Iglesia, Monseñor?
Sí, por supuesto que lo hay, pero bueno, elegimos de algún modo correr ese riesgo, porque digamos, los que hoy marchan o votan con una gran sensibilidad por los jubilados fueron los que un día le pegaban a Bergoglio, lo llamaban el demonio con sotana, digamos, sí, por sí, afirmaciones muy parecidas del entonces cardenal Bergoglio en San Cayetano u otras circunstancias, también haciéndose eco, como debe hacer la Iglesia, es decir, estas penurias que nuestro país arrastra, perdón, ¿no? Que te interrumpa ahí. Sí. Algunos que lo llamaban el demonio con sotana, la expresión del diablo, y los anteriores que lo llamaban colaborador de la dictadura y parte del genocidio. O sea, nadie se privó en eso, Sergio, ¿no? Sí, digamos, y nos damos cuenta que hay un uso político de causas importantes y nobles, importantes, que tienen mucho sufrimiento, y vuelvo a mencionar a los jubilados, porque eso, digamos, basta ir a la farmacia para darse cuenta lo que significa el tener que, de la miseria que se recibe, destinar una buena parte a remedios que han aumentado y que a veces no terminan de ser cubiertos por la obra social, ¿no? Eso ha estado, y lamentablemente está, y la Iglesia tiene que hacerse eco, con el riesgo de que su mensaje sea utilizado, pero bueno, yo creo que hay que decirlo, aunque incomode, hay que seguir poniendo el tema sobre la mesa, porque cuando nuestro país, ahora, como en otros momentos, como fue en la crisis del 2001, como fue en los años 90, vive procesos de transformación muy grandes y económicos, siempre hay gente que queda al margen, siempre hay gente que cae de la mesa, y nosotros como discípulos de Cristo tenemos que estar ahí haciendo escuchar esas voces, ¿no? Con todos los riesgos que eso significa. ¿Cómo manejan en este muy interesante y beneficioso diálogo interreligioso, cómo manejan desde la Iglesia Católica que otras iglesias cristianas que también obviamente siguen a Jesucristo tomen posiciones políticas explícitas, como han ocurrido con algunos evangélicos que se suman, por ejemplo, en este momento, incluso va a ser candidata a una pastora evangélica de Córdoba? ¿Cómo cae eso en el catolicismo, Monseñor? Buen tema. Empiezo con una experiencia muy concreta. Yo hace 3 días, tuve una reunión, participé en una reunión del Consejo Interreligioso que se ha formado aquí en la ciudad de San Francisco. Estábamos a la mesa, el obispo católico, un referente de Cáritas que trabaja en el Hogar de Cristo que tenemos en nuestra ciudad, y pastores y pastoras, con el intendente, con el secretario de culto de la provincia, y se pusieron sobre la mesa muchas problemáticas. Por ejemplo, la problemática de los niños, todas nuestras iglesias tienen que abrir sus puertas para atender, por ejemplo, a los ancianos, a los jubilados, a los chicos, a los adictos. En eso estamos de acuerdo, y estamos buscando acciones comunes o lugares, espacios de consenso, porque somos cristianos de distintas denominaciones. Donde tenemos divergencia es en cómo involucrarnos en lo político. La Iglesia Católica, que tiene una trayectoria con sus subes y bajas, hoy tiene una distancia crítica respecto a nosotros asumir roles políticos concretos. El mundo evangélico tiene otra visión, no solo aquí en Argentina, porque lo hemos visto como grupos evangélicos, pentecostales se han sumado a la propuesta política de Bolsonaro, o más en el norte el apoyo muy explícito que ha tenido Trump. Nosotros en eso tomamos una distancia crítica, pero en su momento lo hacemos ver también. Pero te vuelvo a interrumpir, pero hay grupos de sacerdotes católicos romanos que explícitamente militan, por ejemplo, en el kirchnerismo, un grupo de sacerdotes, el padre Paco, el padre Juan Carlos Molina, que llevan proclamas menos oración y más revolución, ¿no? Que ¿están dentro o fuera de la Iglesia Católica? Son parte de la Iglesia Católica, pero no expresan la posición del episcopado argentino, pero tampoco la posición de la enseñanza del magisterio de la Iglesia. No es la postura pero no porque de la inmensa mayoría de los curas de Argentina, que miran estas expresiones con mucha bronca también, porque dice, todo el mundo nos identifica con estos sacerdotes que
tienen una visión pública, que los medios, obviamente, si el padre Paco va a una manifestación como hoy en estos días y le tiran un poco de gas pimienta o alguien lo reprime, las cámaras están ahí. Pero la inmensa mayoría de los curas no está ahí, no porque seamos más cobardes, porque no tengamos una opción, no trabajemos por el bien común, sino porque tenemos la convicción de que no es el lugar de un cura ese. El lugar de un cura es como hemos vivido ayer, sosteniendo la fe de nuestro pueblo, rezando con nuestro pueblo, recibiendo sus quejas, sus acciones de gracias y también haciendo oír nuestra palabra por los canales institucionales que nosotros tenemos. La homilía del arzobispo de Buenos Aires, que la pronuncian Liniers, pero la replican todos los medios del país. Lo que dice el cardenal de Córdoba. Bueno, los otros obispos que tenemos menos llegada a los medios, hacemos oír nuestra voz. Esa es la manera como la iglesia institucional, sus pastores, estamos presentes en la vida pública, alentando también el compromiso de nuestros laicos, ¿no? Porque a veces en este modo de tomar posición de algunos sacerdotes, nosotros lo llamamos clericalismo, es decir, los curas queremos ocupar el lugar que le corresponde a los laicos, invadiendo un campo en el que reina también una gran opinabilidad, porque son materia opinable las políticas públicas, y unos estarán de acuerdo, otros en desacuerdo, unos más o menos de acuerdo, y eso tiene que la Iglesia respetar la libertad de los laicos para opinar. Es muy interesante lo que planteas, monseñor, respecto de los grises, ¿no? No puede ser todo blanco y negro, pero mi última, nunca puede faltar alguna chicana en una entrevista periodística. Juan Grabois se autopercibe un representante del fallecido Papa Bergoglio, hace campaña con una cruz, porta la imagen de San Cayetano. ¿Cuál es la vinculación real de Grabois con la Iglesia Católica, Sergio? Yo creo que él es un hombre católico que fue muy cercano, como vos decías, al Papa Francisco. Creo que Francisco lo apreciaba, le dio algún rol institucional en alguno de los dicasterios de Roma, pero él, bueno, es un católico que hace su opción política, no tiene vínculo institucional ni con el episcopado ni con la Iglesia, y el riesgo es el de utilizar, que no es un riesgo menor en Argentina, lo hemos hablado otras veces, ¿no? Sí, de que la política utilice a la religión para darle una apoyatura a la posición política concreta que esta persona tiene. Le pasa a Grabois aquí lo que le pasaba, no me acuerdo el nombre de aquel político italiano de derecha que daba este discurso con un rosario en la mano. Eso, el mismo episcopado italiano dijo, no, así no se puede utilizar un símbolo religioso para darle una dimensión absoluta a algo que no lo tiene, como es una opción política, ¿no? Da gusto hablar con quien no escabulle respuestas. Gracias, monseñor Buenanueva. Que tengas muy buen día, padre Sergio. Gracias, Miguel. Muy bien. Saludos a todos. Un abrazo. Gracias.